como les estaba comentando, la clase de hoy día tiene que ver con movimiento, principalmente. Cuando uno se acerca a una ciencia en general, cuando uno quiere aprender cualquier disciplina, lo primero que uno tiene que aprender es que cada disciplina por sí sola tiene un lenguaje propio. Entonces uno no puede pretender entender un contenido nuevo si es que no conoce las palabras o el significado de las palabras que se usan en ese contenido nuevo. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a acercar a la física a través del lenguaje. Y como ustedes lo sabrán, ¿cierto? El lenguaje construye realidad, por lo tanto, si nosotros queremos entender física, tenemos que entender lo que significan las palabras, eso es como lo fundamental. Si yo entiendo algo cuando digo una palabra, ustedes tienen que entender lo mismo, entonces tenemos que generar un acuerdo, un lenguaje en común para poder entenderlo, o si no, esto sí que va a ser muy difícil si no lo hacemos, ¿ya? Así que vamos a partir hoy día por ahí, por establecer un lenguaje en común, establecer ciertas definiciones, ciertos parámetros que nos sirvan, ¿cierto?, para más adelante poder describir cosas más complejas. Hecha la introducción, les voy a compartir la clase del día de hoy para que ustedes la puedan ver. Ya, entonces, no olviden, ¿cierto?, compartirnos en sus redes sociales. Recuerden que este es un preuniversitario social. Estamos acá, ¿cierto?, apoyando a todos los chicos que quieran mejorar, ¿cierto?, su rendimiento en la PSU para poder optar a buenas carreras, tener buenas becas, ¿cierto?, y poder salir adelante. Así que no olviden compartirnos en Instagram, Facebook y Twitter. También les contamos, ¿cierto?, que tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo algunas de las clases que se están realizando, ¿ya? Y algunas de las actividades que también tiene preparación ética. Ahí también estamos todos unos youtubers. Recuerden, por supuesto, que tenemos los cursos intensivos, que son el preuniversitario esencial. Esta semana comenzaron todos los preuniversitarios esenciales. Los cupos eran limitados, por supuesto, y partieron el lunes, es decir, ayer. También les recordamos que estamos haciendo un ciclo de talleres. El ciclo de talleres que estamos realizando es de salud y bienestar mental. Ayer se llevó a cabo estrategias de estudio en tiempos de pandemia. El próximo lunes viene manejo del estrés y ansiedad. Se los recomiendo mucho, ¿ya? Para que si tienen tiempo puedan ir a darse una vueltecita por ahí. Que sin duda en este momento en el que estamos viviendo, nada de mal nos haría el manejo del estrés y la ansiedad. Ciclos de talleres vocacionales para los que aún todavía no saben qué estudiar y están ahí indecisos entre si dar la PTU de biología o la de física. Bueno, vayan a los ciclos de talleres vocacionales, ¿cierto? Se llevó a cabo uno ya el sábado 8 de agosto. Les avisaremos si es que hay alguna actualización respecto a esto también. Y los horarios de clase, recuerden, PI, preuniversitario intensivo, PS, preuniversitario esencial, PA, preuniversitario anual. ¿Ya? Ahí están las distintas asignaturas que se están dictando este semestre para todos aquellos que quieran, ¿cierto?, incluirse y mejorar su rendimiento en la PTU. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengamos hasta el momento? Como en general somos hartos, somos 170 participantes, esta clase parte ahora, justamente ahora, 7:15. Así que ahí terminamos con los anuncios y comenzamos de inmediato. ¿Qué les iba a decir yo? Les iba a comentar. Se me olvidó, no importa. Si me acuerdo se los comento. Entonces, hoy día partimos con el esencial de física, primera clase. Sí, somos como 170. Ah, eso, era para organizar las preguntas. Muchas gracias, Javier. Como somos hartos, lo ideal sería que ustedes pudieran preguntar cuando yo les dijera, para no estar, porque es muy poco probable que pueda estar pendiente del chat todo el rato mientras les estoy explicando. Así que cuando yo les diga, ¿hay alguna pregunta o hay alguna duda? Ahí ustedes, ¿cierto?, se descargan con el chat y me dicen todo lo que puedan querer decirme, ¿cierto?, como dudas o consultas. Y ahí yo me voy a fijar en el chat exclusivamente para que no quede ninguna conversación, ¿cierto?, sin leer. Así que mientras estoy explicando algo, traten de mantenerse silenciosos en el chat igual, ¿cierto? Así que cuando les pida que les pregunte si es que hay alguna duda o consulta, ahí nos organizamos bien y hacemos las dudas en ese momento. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias, Javier. Ya.
Entonces, como les había anticipado, la clase de hoy día corresponde a la clase de fuerza y movimiento. Ese es el eje temático, ¿cierto? Pero hoy día vamos a partir hablando principalmente acerca del movimiento. ¿Ya? Entonces, hoy día 11 de agosto, ¿cierto? Semana del 10 de agosto, clase número 1, eje temática fuerza y movimiento, área temática la mecánica. Y el objetivo de la clase del día de hoy, súper importante, ¿qué es lo que vamos a aprender? Esto corresponde, ¿cierto?, a lo que se denomina en educación la metacognición. ¿Qué es lo que hoy día yo pretendo que ustedes entiendan? Hoy día mi objetivo es que ustedes logren describir los elementos fundamentales del movimiento de los cuerpos. Algo súper simple, ¿ya? Pero muy importante. Así que ese es nuestro objetivo el día de hoy. Describir y comprender, por supuesto, los elementos fundamentales del movimiento de los cuerpos. Ya, vamos a partir con un panorama general. Vamos a comenzar, ¿cierto?, diciendo lo siguiente. La física, como ciencia natural, estudia muchos fenómenos. Dentro de todos los fenómenos que estudia la física se encuentra la mecánica. La mecánica igual tiene dos caras, por así decirlo. Está la mecánica traslacional y la mecánica rotacional, es decir, la mecánica de los cuerpos que se trasladan y la mecánica de los cuerpos que rotan. En este caso nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en la mecánica de los cuerpos que se trasladan. Ya no nos vamos a preocupar de las rotaciones que ocurren en los cuerpos. Dentro de esta mecánica hay dos cajitas súper importantes, ¿ya? Dentro de esta caja, ¿cierto?, grande que es la mecánica, dentro tenemos la dinámica, que es básicamente el estudio de las fuerzas, y la cinemática, que es el estudio del movimiento. En la cinemática, que es el estudio del movimiento, responde la siguiente pregunta: ¿cómo se mueven los cuerpos? Esa es la pregunta que hoy día intentaremos resolver. Preguntas del tipo ¿por qué se mueven los cuerpos? Ese tipo de preguntas no las responde la dinámica, la cinemática. ¿Ya? Con cinemática nosotros no somos capaces de responder el por qué un cuerpo se mueve de la forma en cómo lo hace. La única forma de poder responder a la pregunta ¿por qué un cuerpo se mueve de la manera en que lo hace? Es a través del estudio de las fuerzas que actúan sobre él, es decir, a través del estudio de la dinámica. Así que hoy día nos centraremos en el cómo, ¿ya? Más adelante llegaremos al por qué. Y dentro de esta caja, ¿cierto?, que llamamos movimiento o cinemática, podemos nosotros distinguir dos cajitas chiquititas que están en el interior, ¿cierto?, que son los movimientos con velocidad constante, que es parte de lo que nosotros estudiaremos el día de hoy, y los movimientos con aceleración constante, que son los movimientos que estudiaremos, ¿cierto?, la próxima semana. Así que hoy día, dentro, fíjense, estamos en esta caja grande que es la mecánica. Dentro de esta caja grande nos estamos centrando solamente en el movimiento de los cuerpos, la cinemática, en describir su movimiento. Y dentro de los distintos tipos de movimientos que pueden haber, nos vamos a centrar hoy día en los movimientos de velocidad constante. ¿Ya? Ahí estamos acotando, ¿cierto?, el área de estudio. No vamos a estudiar cualquier cosa, no vamos a estudiar todo lo de la mecánica del día de hoy, sino que nos vamos a centrar exclusivamente en la cajita de movimientos de velocidad constante. Ya, entonces, veamos si resulta esto. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, entonces entendemos el contexto. Sí, por supuesto que puedo volver. Ah, sí, pues, existen dos tipos de movimiento, que es el traslacional y el rotacional. Hoy día, en este caso, ¿cierto?, vamos a estudiar los movimientos traslacionales, es de traslación. ¿Ya? Nada va a rotar en nuestro mundo hoy día. No, hay algunas cosas que se sacaron. Creo que cuarto medio, en gran medida, ya no entra en la PTU. Sí, el movimiento rectilíneo corresponde a movimientos de traslación, cuando el cuerpo cambia de posición. Un cuerpo que rota no necesariamente cambia de posición, ¿ya? Así que por eso es que se estudian de manera distinta. No sé si han visto los basquetbolistas cuando agarran la pelota y la empiezan a hacer rotar, la hacen girar en un dedo. Bueno, en este caso, ¿cierto? Ahí tenemos un cuerpo que no está cambiando su posición, está en el dedo de la persona todo el rato, pero sí está rotando. La PTU. Sí, bueno, hay preguntas de primero a, bueno, en realidad como de séptimo a tercero medio.
en gran medida creo que sacaron lo que es magnetismo. Todos los fenómenos que tienen que ver con magnetismo se fueron para la casa. Creo que lo más cercano a magnetismo es... Sí, pues vectores, por supuesto que van a entrar. Lo más cercano al magnetismo que se va a ver son conceptos de electricidad. ¿Ya? Entonces, como les decía, la clase del día de hoy es el estudio del movimiento, principalmente, como les había dicho, ¿cierto? Movimientos con velocidad constante. La próxima semana nos metemos, ¿cierto?, en la otra cajita que son los movimientos acelerados. Sí, Antonia, la dinámica también se encarga del estudio del movimiento, pero responde a otra pregunta, como lo habíamos mencionado al comienzo. La pregunta a la que responde la dinámica es el ¿por qué los cuerpos se mueven? Y la cinemática responde a la pregunta del cómo los cuerpos se mueven. Ya, continuemos. Recuerden, cuando yo les diga ahí pregunta. Súper importante. En física, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que llegar a comprender es que todos los objetos que nosotros describimos se miden respecto a un observador. Existen sistemas de referencia. Por lo tanto, aquí está el famoso, ¿cierto? El famoso libro de caricaturas, ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Buena pregunta. ¿Dónde diablos está Wally aquí en este dibujo? Entonces, si alguien lo encuentra, por favor, en el chat me avisa y me dice dónde está, para que vayamos entendiendo un poco qué significa esto de los sistemas de referencia. Entonces, fíjense que la Carla lo encontró, la Carla dice arriba a la derecha, pero aparentemente arriba a la derecha puede ser súper amplio, ya puede ser un concepto muy genérico. En la esquina superior derecha dice el Oscar, también está, fíjense, el Oscar y la Carla están dando... Hay una persona que no sabe quién es Wally, eso es imposible, no puede no saber quién es Wally. Entonces, fíjense que súper bien. Cuando nosotros, ahí arriba del león dicen, cuando nosotros queremos describir un objeto, cuando nosotros queremos describir algo tan simple como la posición de un objeto, no podemos hacerlo, no podemos decir, ahí está nomás. No, en ciencia, en física, ¿cierto? Nosotros cuando damos la referencia a un objeto, la tenemos que dar respecto de algo. Entonces, como muy bien lo hicieron ahí algunos de sus compañeros, algunos dijeron el cuadro azul, ¿cierto? Arriba del león, etcétera, dieron un elemento como punto de referencia y respecto a ese elemento dieron la posición de Wally. Wally, que es cierto que este turista de lentes con gorro rojo con blanco. ¿Ya? Por eso es súper importante entender, claro, hay una pareja, sí, efectivamente, al lado que está saludando, y ahí está Wally detrás del cuadro, se le alcanza a ver la pura cabeza. Entonces, el ejercicio, esto es algo tan simple y tan divertido, ¿cierto? Como encontrar a Wally, tiene como objetivo que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos cinemática, cuando nosotros resolvemos un problema de cinemática, todos los elementos tienen posiciones, y esas posiciones... estos millennials, por Dios, no saben nada. En inglés se llama Waldo, por si acaso, si alguien lo busca, el Waldo o Wally, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, les repito, ¿qué son? Si no son millennials, son generación Z. Sí, generación Z, tienen razón. Yo soy millennial, entonces. Ustedes, generación Z, no saben nada, no conocen a Wally. Ya, entonces, como les estaba diciendo, efectivamente, este ejercicio tan simple y tan divertido de encontrar a Wally tiene como objetivo que nosotros entendamos que todo, absolutamente todo en física, es medido respecto de algo. Este algo en este caso se denomina observador o muchas veces se le llama sistema de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que en física nos enfrentemos a un ejercicio de cinemática, observen, yo aquí saqué algunos enunciados de la PTU, no de la PTU original, sino que efectivamente del ensayo del DEMRE. Acá podemos ver tres enunciados donde efectivamente el problema en el que está en el enunciado es de cinemática. Y en estas características, ¿cierto? Podemos ver que todas y cada uno de estos enunciados está dando una medida respecto de algo. El primero dice un objeto cae, ¿cierto? Desde 45 metros de altura con respecto al suelo. Entonces el enunciado está diciendo respecto de qué lo estoy midiendo. Así como ustedes dijeron que Wally estaba cerca del cuadro, Wally estaba cerca del león o de la pareja, existe un punto de referencia respecto al cual se realiza la medida. Eso, según física, se denomina sistema de referencia o observador. En el caso del segundo enunciado, fíjense, dice, un pozo tiene una profundidad de 10 metros desde la superficie hasta el nivel del agua. Entonces nos están dando la profundidad del metro, pero no medido respecto de cualquier cosa, sino que medido respecto de la superficie del agua
y, ¿cierto?, el final del pozo, ¿cierto?, cuando llega a la superficie de la Tierra. Y por último, ¿cierto?, un enunciado un poco más complejo, un poco más largo, pero que también sirve como ejemplo para lo que estamos tratando de describir. Dice, un grupo de estudiantes analiza el comportamiento de una magnitud física P de un cuerpo que se mueve en el eje X entre las posiciones X igual 0 y X igual 20 metros. Entonces, ¿dónde está el observador acá? En el caso anterior, ¿cierto? En el primer ejemplo, el observador está en el suelo, nos dicen, 45 metros de altura respecto del suelo. En el segundo nos dicen 10 metros de profundidad, ¿cierto? Medido desde la superficie hasta el nivel del agua. También ahí está súper explícito. Está súper explícita el sistema de referencia o el observador. Pero en el último caso, ¿dónde diablo está el observador o el sistema de referencia? Es quien mira el fenómeno, ¿ya? Es el punto de referencia respecto al cual nosotros estamos haciendo las mediciones, ¿ya? Eso es el observador. El observador es el objeto, el elemento de referencia o la ubicación de ese objeto de referencia respecto al cual nosotros estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, no es la partícula. En el caso del ejemplo anterior, Wally, ¿cierto? Ustedes me dicen, Wally, aquí no sé si ya lo pillaron, si todos lo vieron, lo voy a... vamos a ver si todos vieron a Wally. Entonces, se supone que Wally estaba por acá, ¿cierto? No sé si ustedes lo ven con el mouse. Entonces, alguien dijo, Wally está cerca del león. Entonces, en este caso, el león sería mi sistema de referencia, sería mi eje de referencia o mi observador, y respecto del león, yo estoy dando la ubicación de Wally. O alguien dijo respecto al cuadro, Wally está sosteniendo el cuadro, está detrás del cuadro, entonces el cuadro sería el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia es el lugar respecto al cual yo realizo la medida. En otras palabras, es el cero del sistema de referencia, es el origen del sistema de referencia, es el origen del plano del eje X, ¿cierto? Es el origen del plano cartesiano. Ese es el observador. El observador siempre se encuentra en el origen del sistema de referencia, ¿ya? Y por eso es que es respecto a él que hacemos todas las medidas. Si yo digo Wally está a 8 metros del león, entonces yo estoy midiendo respecto del león. Por lo tanto, el león es el cero. Y desde ahí hacia Wally yo puedo medir 8 metros de distancia. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, ¿cierto? El sistema de referencia o el observador corresponde a la coordenada 0,0, ¿cierto? Del plano cartesiano. En este caso, ¿cierto? ¿Cuál sería el sistema de referencia? ¿Dónde estaría el observador? Alan, Wally puede ser el cero. Wally podría encontrarse en el cero. ¿Ya? Wally podría estar ubicado justo al lado del observador. Por lo tanto, podría ser su posición cero, ¿cierto? Si es que Wally se encuentra justo en el lugar en el que se encuentra el observador. En el caso del enunciado 3 que tenemos ahí, ¿cierto? Un grupo de estudiantes analiza el comportamiento de una magnitud física P de un cuerpo que se mueve en el eje X entre las posiciones X0 y X20 metros. ¿Dónde está el observador acá? ¿Dónde está el origen del sistema de referencia? En X igual 0. ¿Ya? X igual 0 entonces corresponde al lugar donde se están realizando las mediciones. Por eso es que tiene el valor 0. Respecto a él estamos midiendo todo lo demás, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Para este texto extraído, ¿cierto? Del ensayo PTU del DEMRE 2020. ¿Se logra entender la idea de sistema de referencia u observador? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? Sí, en general el observador siempre está en el 0. Sí, eso es cierto. Ah, porque es el 0, el x igual 0, ¿cierto? La coordenada 0 es el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, tiene relación con lo que yo les estaba comentando. Es respecto al elemento al cual hacemos las medidas. Rocío, respecto al ejemplo 1, ¿cierto? El observador estaría en el suelo, porque es respecto del suelo que se están midiendo 45 metros hacia arriba. En el caso del enunciado 2, el observador estaría en la superficie del agujero, ¿cierto? Del pozo, y estaría midiendo desde el agujero hacia abajo.
¿cierto? Hasta donde llega el nivel de agua. Esos son los observadores o esos son los orígenes del sistema de referencia para los tres enunciados que tenemos acá. Sistema de referencia y observador es lo mismo, sí, Constanza. Son sinónimos en física. En la coordenada x igual c, ahí estaría el observador. Para el último enunciado. ¿Ya? Sí, eso es en las representaciones gráficas, Florencia, eso es correcto. Es solo un enunciado, Paula, en todo caso, pero no hay ningún problema. Dice, un pozo tiene una profundidad de 10 metros desde la superficie hasta el nivel del agua. ¿Qué es lo que nos están diciendo en ese enunciado? Que se está midiendo la profundidad de un pozo y se mide respecto del suelo, ¿ya? Desde el suelo hacia abajo. Eso es la medición que se está realizando. Uh-huh. Y se mide desde el suelo, ¿cierto?, hasta donde está el nivel del agua, que en este caso corresponde a 10 metros de profundidad. Ya, sigamos avanzando. Entonces, fíjense, el primer elemento que teníamos que de alguna manera llegar a acuerdo para entender qué es lo que significaba, es el concepto de posición. La posición, ¿cierto?, se mide siempre respecto de algo o de alguien, y en este caso, ¿cierto?, respecto de quién se mide es del observador o también llamado sistema de referencia, que es el origen. Ese es el primer concepto de cinemática, ese es lo primero que tenemos que tener claro. Para poder adentrarnos, ¿cierto?, en el mundo de la cinemática hay que tener claro que todas las mediciones se hacen respecto de alguien o de algo. Ahora vienen tres conceptos más que también son súper importantes lograr diferenciarlos. Son el concepto de distancia, desplazamiento y trayectoria. Para esto tenemos la siguiente imagen. Tenemos la imagen, ¿cierto?, de dos círculos blancos. El círculo de la esquina superior izquierda corresponde al punto de partida, el círculo que está en la esquina inferior derecha corresponde al punto de llegada. Tenemos tres personas o tres cuerpos que describen exactamente, parten desde el mismo lugar y llegan al mismo lugar, pero lo hacen por caminos distintos. El camino que toma, ¿cierto?, el objeto rojo o la persona que se fue por el camino rojo, lo hace mediante una curva, una especie de circunferencia, si así quisieran, o arco de circunferencia. El objeto azul va en línea recta y el verde, ¿cierto?, se va en un camino bien extraño. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos acá es ¿qué es distancia, qué es desplazamiento y qué es trayectoria? Porque claramente para la física no es lo mismo. Y es importante que nosotros logremos distinguir estos tres conceptos en el lenguaje para que cuando nos pregunten algo, si nos preguntan por distancia, si nos preguntan por desplazamiento o por trayectoria, no respondamos cualquier cabeza de pescado. ¿Ya? Entonces, claramente aquí hay uno que al final del recorrido va a llegar más cansado, ¿cierto? Vamos a tener acá uno de los caminantes, ¿cierto? Uno de los elementos que partió desde el círculo de arriba y llegó al círculo de abajo se cansó más, porque recorrió una mayor cantidad de distancia. ¿Cuál creen ustedes que es el que recorrió una mayor cantidad de distancia? Los tres caminos, ¿cierto?, van desde el círculo de arriba al círculo de abajo. El verde, ¿cierto? El verde claramente es el que recorre más metros y es el que más cansado llega, ¿cierto?, al punto final. El otro, a lo mejor, sería el rojo, y el que menos cansado llega, sin duda, es el azul, porque es el que tomó el camino más corto, que es la línea recta. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos un camino verde que es bastante difícil de decir qué forma tiene, ¿ya? Es muy difícil decir cuál es la forma que tiene el camino verde. Si es que quisiéramos describirla con una palabra, podría ser, no sé, errático, ¿cierto? Como desfile de curadito.
El azul, sin duda que lo podemos decir con una línea, es una línea recta, sin lugar a duda el camino azul es una línea recta y no hay ninguna duda. Y el camino rojo podríamos decir que es un arco de circunferencia. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a definir acá es qué es lo que es la trayectoria. La trayectoria es básicamente el dibujo imaginario que se forma por el desplazamiento, por el camino que toma cada una de estas tres personas. Por ejemplo, el dibujo que es imaginario que generó la persona verde, esa figura que se generó acá, esa es la trayectoria. La línea azul que nosotros estamos viendo aquí, también es la trayectoria. En este caso sería una trayectoria rectilínea. Y en el caso de la curva roja, la forma, ¿cierto? El dibujo es una trayectoria curvilínea. Entonces tenemos el rojo, una trayectoria curvilínea, el azul, una trayectoria rectilínea, y el verde es una trayectoria errática, por así decirlo. Entonces, la trayectoria no es otra cosa que el dibujo imaginario del camino que tomó la persona cuando llegó de un punto a otro. Ya, entonces, claro, por lo menos el primer concepto, trayectoria, súper simple, el dibujo, ¿ya? Curvilíneo, rectilíneo, o en este caso, ¿cierto? Llamamos a la trayectoria verde errática, por no tener un mejor nombre, ¿cierto? Para ese tipo de curva tan extraña. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a determinar qué es lo que es la distancia, perdón. La distancia vamos a definirla ahora, en función de estos tres caminos que tenemos acá. Dijimos que el verde es el que llegó más cansado, luego el rojo y el último, el que llegó menos cansado, ¿cierto? Fue el azul. Entonces, la distancia tiene que ver con la cantidad de metros recorridos, exclusivamente con la cantidad de metros, ¿ya? Es una unidad de medida que se conoce como escalar. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Las unidades de medida escalares, o lo que nosotros en física llamamos una unidad de medida escalar, es algo que tiene un número y una unidad de medida, nada más. Las magnitudes escalares tienen un número y una unidad de medida. Entonces, el verde, podríamos decir, no sé, recorrió 30 metros. El rojo recorrió 15 metros. Y el azul recorrió 10 metros. Entonces, esa medida, eso que yo estoy mencionando acá, 30 metros, 15 metros, 10 metros, esa es la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque tiene solamente un número, una magnitud, ¿cierto? Y una unidad de medida. Listo. Magnitud escalar. Distancia, magnitud escalar. Trayectoria, el dibujo nomás. Y por último, el desplazamiento. A diferencia... Ya, recuerden que las dudas guárdenselas para cuando termine la idea y así hacemos las dudas y no se me pasan, ¿ya? Porque aquí un montón de gente habló mientras yo estaba explicando y pasaron volando las preguntas. Así que recuerden, aguántense las preguntas hasta cuando yo les diga, para que yo así las pueda leer y las pueda contestar. Entonces, trayectoria, el dibujo imaginario que se forma producto del camino que toma el objeto. La distancia, la cantidad de metros, kilómetros o centímetros que recorre el objeto o la persona. Y por último, el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Y como ustedes saben, todos los vectores se pueden representar con flechas. En este caso, las tres personas que se movieron desde el círculo blanco que está arriba al círculo blanco que está abajo, tuvieron el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada. Llegaron por distintos caminos al punto final, pero todos llegaron al mismo punto final. Por lo tanto, fíjense que el desplazamiento de los tres elementos que tenemos acá fue exactamente el mismo. Porque el desplazamiento en física no es otra cosa que la línea recta o la flecha que une el punto de partida con el punto de llegada. Repito, el desplazamiento es la flecha que une el punto de partida con el punto de llegada. Por lo tanto, siempre el desplazamiento es una línea recta. Entonces,
Como conclusión, podemos decir que a pesar de que las tres personas tomaron distintos caminos y recorrieron distintas distancias, el desplazamiento para las tres fue exactamente el mismo. El vector de desplazamiento para los tres cuerpos que tenemos acá, el verde, el azul y el rojo, fue exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo punto de partida, los tres, perdón, tienen el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada. Entonces, esos son los tres conceptos súper importantes que hay que tener claro en cinemática. Son conceptos fundamentales, igual que el de posición. Entonces, posición, distancia, desplazamiento y trayectoria son 4 de los elementos fundamentales que tienen que tener claro como conceptos para poder hablar, ¿cierto? Para poder hablar de cinemática. Ya, ahora sí, dudas, consultas o preguntas, jóvenes. ¿Qué era la posición? Ni un problema, Sofía. La posición es el espacio que ocupa o el lugar que ocupa un objeto respecto de un sistema de referencia. Esa es la posición. Luego tenemos la trayectoria, que es el dibujo que describe el camino que tomó el objeto, un dibujo imaginario, por supuesto. La distancia recorrida es la cantidad de metros efectivos que el objeto o la persona caminó. Y el desplazamiento es la flecha que une el punto de partida con el punto de llegada. Moriel pregunta, en caso de que me preguntaran por trayectoria, entonces, ¿no siempre es gráfico o debo representarlo siempre? No, en la trayectoria puedes describirla como la forma del camino, ¿ya? Por ejemplo, la trayectoria del móvil rojo es una trayectoria curvilínea. La trayectoria del móvil azul es una trayectoria rectilínea. Así de simple. La posición es el lugar que ocupa un objeto o una persona respecto de algún sistema de referencia. Acuérdense de Wall-E. Cuando lo tuvieron que encontrar y tuvieron que decir dónde estaba Wall-E, lo tuvieron que hacer respecto de algo. El desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la distancia es una magnitud escalar. ¿El verde también sería curvilínea? Sí, podría ser, es una curva. No es curvilínea, generalmente se asocia a elementos que son parecidos a una circunferencia. Ahí uno puede decir que hay una trayectoria curvilínea, pero en este caso, claro, es una trayectoria de tipo errática porque no corresponde a una única curva. Ahí la Florencia hizo un resumen, ¿cierto? Desplazamiento es vectorial, distancia es escalar. El desplazamiento y la trayectoria son iguales solo cuando el cuerpo... Ya, ahí hay que tener cuidado. La trayectoria es una representación de un dibujo, ¿ya? O de una forma. No es una medida. Yo no puedo decir la trayectoria mide tanto. No existe ese tipo de idea. Entonces, como les estaba diciendo, en este movimiento de estos tres cuerpos, el verde, el azul y el rojo, todos parten desde el mismo punto y todos llegan al mismo punto, por lo tanto el desplazamiento es el mismo para los tres. Pero las distancias recorridas son distintas. ¿Ya? Solo, y escuchen muy bien, esta parte es súper importante, así que pongan atención, no se distraigan. Solo en el caso del móvil azul, la magnitud del desplazamiento, y esto es importante, la magnitud, es decir, el largo de la flecha, que va a unir el punto de partida con el punto de llegada, es igual a la distancia recorrida. Entonces lo voy a repetir. Solo en el caso del móvil azul, el módulo del desplazamiento, es decir, el largo de la flecha, la cantidad de metros, corresponde en igual medida a la cantidad de metros que se recorrió como distancia. ¿Ya? A modo general, podemos decir que siempre que el movimiento sea rectilíneo, la distancia y el módulo del desplazamiento van a ser iguales. Si tienen dudas,
recuerden que recuerden que el desplazamiento es un vector, por lo tanto los vectores tienen módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Todos los vectores tienen módulo, dirección y sentido. El módulo es qué tan largo es el vector, ¿cierto? Y en este caso, el vector que estamos representando se llama desplazamiento, y el largo del vector se mide en metros. Por lo tanto, si yo mido el largo de la flecha azul que tengo ahí en metros, esa distancia ese valor corresponde al módulo del vector desplazamiento. ¿Ya? Y cuando nosotros medimos esa distancia, corresponde exactamente a la misma cantidad de metros que la distancia recorrida. Si yo mido el largo de la flecha, estoy midiendo el módulo del vector y estoy midiendo la distancia recorrida por el móvil azul. ¿Ya? Entonces, si tienen dudas o consultas, recuerden estudiar, ¿cierto?, las características de un vector. Los vectores tienen 3 características fundamentales. ¿Qué significa módulo? ¿Qué significa dirección? ¿Qué significa sentido? Eso son también partes fundamentales del lenguaje de la física, ¿cierto?, que es necesario tener claro. Sí, efectivamente, de manera simple, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el desplazamiento es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, ¿ya? Es decir, la posición final menos la posición inicial. En general, así se puede calcular el desplazamiento. Ahí el Nicolás se mandó un resumen. Distancia, magnitud escalar. Se puede medir en metros, centímetros, kilómetros, etc. Desplazamiento, flecha, ¿cierto? O vector, que apunta en la dirección en la que se mueve el cuerpo. ¿Ya? Ahí hay que completar un poquito mejor esa definición. Y la trayectoria es el camino, ¿cierto? La figura, el dibujo que toma el camino. La posición, otra vez, la posición es el lugar que ocupa un objeto respecto del sistema de referencia que nosotros elijamos. Sí, vector, módulo, dirección y sentido. Ya. Todo esto suena bastante teórico, todo esto suena bastante conceptual, pero todo esto tiene una aplicación práctica. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver si entendieron. Pongamos a prueba su nivel de atención. Entonces, observen esta imagen que tenemos acá. En la imagen tenemos 4 objetos. El objeto A, B, C y D. Tenemos abajo una wincha, si ustedes se dan cuenta. Esta wincha muestra nuestro sistema de referencia. En este caso, todos los cuerpos realizan movimientos en una única dimensión, es decir, se mueven solamente hacia adelante o hacia atrás, o hacia la derecha o hacia la izquierda, no pueden hacer otro tipo de movimiento. Por lo tanto, todos los movimientos que realicen, en este caso, están siendo analizados o medidos solamente de derecha a izquierda, no pueden haber ningún otro tipo de movimiento. ¿Dónde está nuestro observador? Pongamos a prueba a ver si entendimos el concepto de observador y posición. Ya, súper bien, el cero, correcto. El observador entonces es el origen del sistema de coordenadas y es respecto a quién nosotros hacemos las mediciones. Entonces, en este caso, el observador está situado en el cero de la wincha y todas las mediciones se van a hacer respecto de él. Ya, primera pregunta, ¿cuál es la posición inicial del móvil A? Ya, topísimo, ya quedó claro. ¿Cuál es la posición final del móvil A? No, no es el 6, ahí se equivocaron. Si nosotros miramos bien, cae entre el 6 y el 8, así que es 7. ¿Ya? Justamente, esa sería la posición final del móvil A. Entonces, ¿cómo determinamos la distancia que recorrió el móvil A? Que esa es la primera pregunta. ¿Cuál fue la distancia recorrida por A? Si esto está medido en metros, ojo, ojo, distancia, no desplazamiento. Distancia, no desplazamiento. Entonces, miremos. A parte en 0 y termina en 7, por lo tanto, ¿qué distancia recorrió? 7 metros. Listo, así de simple. ¿Ya? Esa fue la distancia recorrida por A. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento?
El desplazamiento es posición final menos inicial, es decir, 7 metros menos 0 metros, y eso nos da 7, ¿ya? Pero fíjense que acá viene una parte importante, porque si no, no habría ninguna diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Si la distancia es 7 metros y el desplazamiento es 7 metros, entonces no habría ninguna diferencia, pero hay una diferencia, y la diferencia es la siguiente. Cuando yo doy el desplazamiento tiene que ir acompañado de dirección y sentido. Esto quiere decir que yo no puedo decir desplazamiento solamente 7 metros. Correcto, Antonia. Ese 7 metros tiene un signo, y ese signo más, en este caso, significa que el cuerpo se movió de izquierda a derecha. Cuando los cuerpos se mueven de izquierda a derecha, quedan con valores positivos, y eso nos está indicando la dirección y el sentido del vector. Entonces, si yo quiero decir cuál fue la distancia recorrida por A, yo puedo decir 7 metros, ni un problema. Pero si yo digo el desplazamiento de A, son 7 metros hacia la derecha. Y ahí estoy dando magnitud, 7 metros, hacia la derecha, dirección y sentido. Entonces el vector ahora está completo. Justamente, Ian, esa sería la forma de describir el desplazamiento. Y la distancia sería solo 7 metros. Ya, vamos ahora con B. Posición inicial de B. Partamos por ahí. Posición inicial de B. 12, correcto. Posición final de B. 7. Ya, correcto, súper bien. Distancia recorrida, escuchen bien, distancia recorrida. ¿Cuántos metros? No. Nada de negativo acá. Las distancias no son negativas, todas las distancias son positivas. ¿Usted no ha visto alguna vez una wincha con menos 30 centímetros? No existe. Las distancias son siempre todas positivas. Por lo tanto, y ahí está la diferencia nuevamente entre distancia y desplazamiento. La distancia es solamente la cantidad de metros. Por lo tanto, claro, 12 menos 7, 5 metros. Eso es distancia de B. Y ahora si yo les pregunto por el desplazamiento, ¿cuál sería el desplazamiento de B? Menos 5 metros, correcto, o 5 metros hacia la izquierda. Súper bien. Súper bien. Esas son las dos formas de decir el desplazamiento. Menos 5 metros o 5 metros hacia la izquierda. Ya, se está complicando la cosa. ¿Qué pasa con C? ¿El desplazamiento va acompañado de metros igual? Sí, el desplazamiento igual tiene unidad de medida. No se me adelante, Florencia, ya vamos a llegar ahí. Justamente, tiene toda la razón. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con C? ¿Cuál es el punto de partida de C? ¿Cuál es la posición inicial de C? 2 metros, ¿cierto? Súper bien. ¿Cuál es la posición final de C? 10. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es la distancia recorrida por C? Aquí los quiero ver. Ay, tenemos de todo. Hay un zoológico de números que apareció por ahí. Entonces, ¿cómo podemos realmente saber cuál es la distancia recorrida por C? Veamos. Entonces, parten 2 y terminan 10, pero eso no es todo lo que recorre, porque fíjense, C va de 2, llega a 10, se devolvió al 8, y del 8 volvió al 10. Entonces, en realidad se movió, al moverse del 2 al 10, ahí ya recorrió 8 metros. Pero luego se devolvió 2 metros, ahí recorrió 2 metros más, ya llevamos 10. Y esos 2 metros que se devolvió, después los volvió a caminar hacia la derecha. Por lo tanto, estábamos en 10, ahora llegamos a 12. Tenemos 8 en el primer movimiento, ¿cierto? De 2 a 10 tenemos 8 metros, luego de 10 a 8, cuando se devuelve, ahí tenemos 2 metros más, llevamos 10 metros caminados, y de 8 nuevamente a 10, 2 metros más, 12 metros recorridos. Esa es la distancia recorrida por C. ¿Ya? 12 metros. Y la pregunta del millón es, ¿cuál fue el desplazamiento de C? ¿Solo 8 metros positivos o 8 metros hacia la derecha? Porque el desplazamiento solo considera el punto de partida y el punto de llegada, no lo que pasa entre medio.
Muy bien, chiquillos. Ven que ahora... sí, pero esa es la posición, Victoria. 10 es la posición, no es el desplazamiento. Si yo te preguntara por la posición de C, no subió. Estos movimientos son todos, como les dije al comienzo, son de izquierda a derecha nomás. Lo que pasa es que la flechita, para que quedara más clara, se dibujó así como un poquito hacia arriba. ¿Ya? Sí, pues no hay problema, lo podemos repetir otra vez. Entonces, vamos a partir del comienzo. Posición inicial de C, 2 metros, ¿cierto? En respecto del observador que está en el 0. Posición final de C, 10 metros. ¿Ya? Posiciones iniciales y finales ahí están claritas. Distancia recorrida. Para poder llegar en el primer movimiento, ¿cierto? C parte en 2 y llega al 10. Ahí tenemos 8 metros recorridos. Luego nos devolvemos a la posición 8, ahí recorrió 2 metros más, ya llevamos 10 metros caminados, y luego de la posición 8 vuelve a la posición 10. Ahí hay nuevamente 2 metros más, por lo tanto, en total caminamos 12 metros. ¿Ya? Esa es la distancia total recorrida por C, 12 metros. Y el desplazamiento son 8 metros hacia la derecha, o 8 metros positivos. Recuerden que el desplazamiento tiene que ir acompañado siempre de la dirección y el sentido. Ya, vamos con el último. Vayan anotando las respuestas para distancia y desplazamiento que las vamos a utilizar después. ¿Ya? Así que guarden ahí sus distancias y desplazamientos para cada uno de estas personas. Ya, posición inicial de D. 9 metros. Ya, súper bien. Posición final de D. No es 4. 5, correcto. 5 metros. Esa es la posición final. ¿Ya? Posición inicial 9. Posición final 5. Distancia recorrida. 8 metros. Veamos, a ver. De 9 ahí al 3, de 9 a 3 tenemos 6 metros. Y luego del 3 al 5 tenemos 2 metros más. 8 metros, correcto. Esa es la distancia recorrida por D. ¿Ya? Estamos en el 9, tenemos que caminar del 9 al 3 y luego del 3 al 5. Por lo tanto, en total, ¿cierto? Recorrimos 8 metros. Súper bien. ¿Y el desplazamiento? De 9 a 5, ¿cierto? Posición final menos inicial, recuerden. Final es 5, inicial es 9. Entonces, esa resta me va a dar negativa. Y ese signo negativo me está indicando la dirección y el sentido del desplazamiento. ¿Ya? Ojo ahí el que puso David, no es menos 6. Recuerda, del 9 es posición final menos inicial. Posición final es 5, posición inicial es 9. Por lo tanto, la diferencia es menos 4. ¿Ya? Menos 4 metros o 4 metros hacia la izquierda. Sí, los vectores unitarios, Javier. Estamos trabajando sin vectores unitarios, no te preocupes. Maite, cuando tú quieras determinar el desplazamiento de un cuerpo, tú tienes que hacer la diferencia o la resta entre la posición final y la posición inicial. Siempre de esa manera tú vas a poder obtener el desplazamiento. Correcto. Posición final menos posición inicial como escribió la Consuelo. Entonces, para todos los ejemplos A, B, C y D, el desplazamiento de cada uno de ellos tú los puedes encontrar haciendo la posición final menos la posición inicial. En algunos casos te va a dar positivo cuando el desplazamiento sea hacia la derecha, y en los casos que el desplazamiento sea hacia la izquierda te va a dar negativo. De nada, Maite. Muchas gracias igual a los compañeros que están apoyando ahí en el chat. Grandes chiquillos. Y chiquillas, por supuesto.
Claro, en este caso, en algunos casos, Paola, efectivamente, la distancia, que es un número medido en metros solamente, podría coincidir con el número del desplazamiento, con el valor absoluto o el módulo del desplazamiento. Pero eso solamente va a ocurrir en movimientos rectilíneos, y eso solamente ocurre en el caso de la letra A o B. En el caso de los movimientos A y B, ahí el módulo del desplazamiento coincide con la distancia recorrida, ¿ya? Pero en los otros casos, en C y D, el desplazamiento, el módulo del desplazamiento y la distancia son totalmente distintas. El desplazamiento C era menos 8. No, porque la posición final es 10 y la posición inicial es 2. Entonces 10 menos 2, eso te da 8 positivo. En el caso del D, el desplazamiento te va a dar negativo, al igual que el B. El B y el D, el desplazamiento es negativo. ¿Ya? El de D es posición final menos inicial, 5 menos 9. Ese era el desplazamiento en D, 5 menos 9. Posición final menos posición inicial. 4 metros hacia la izquierda o menos 4 metros. Correcto. La distancia es súper fácil. ¿Cuántos metros camino si estoy parado en el 12 y llego al 7? Ahí está. Javi, la flecha que tú estás viendo ahí es una representación de los movimientos que experimentó el cuerpo, que bajo ningún concepto las flechas C y D corresponden al desplazamiento del cuerpo, ¿ya? No confundir desplazamiento con las flechas que aparecen aquí representando el movimiento de cada uno de estos cuerpos. De nada. Ya, entonces, un breve, cierto, resumen ahí para los que quedaron colgados. Entonces, la distancia corresponde a la longitud de la línea imaginaria que va trazando el cuerpo al cambiar su posición en el espacio con el transcurso del tiempo. Es un valor escalar, recuerden, un número acompañado de una unidad de medida, nada más. En cambio, el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final. Y tiene magnitud, dirección y sentido. Porque es un vector. Parece que se ordenó un poco la película. Estábamos medio enredados al comienzo, los vi ahí bien confundidos, pero ahora los vi bastante mejor. ¿Se sienten mejor? ¿Se sienten más inteligentes que antes? Bacán. Yo igual. Somos todos sequísimos. Porque la Elisa pregunta por qué el desplazamiento no es escalar, porque el desplazamiento tiene mucha más información. Es mucho más que solamente un número y una unidad de medida. No se preocupen, nadie aprende física de la noche a la mañana. Esto es puro práctica. ¿Ya? Así que, como todo, para ser bueno en algo se requiere práctica nomás. Ese es el secreto de la vida. Ya, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa si ahora medimos el tiempo? Por ahí una compañera hizo un spoiler delante, pero no se preocupen, no fue tan terrible. ¿Qué pasa si a todos estos fenómenos que están ocurriendo, todos estos cambios de posiciones, ¿cierto? Empezamos a medir el tiempo. Tranquilidad, les voy a dejar un dato ahí topísimo de un simulador de movimientos al final de la clase, así que no se preocupen. Y recuerden guardar sus preguntas para cuando les diga, porque no siempre voy a estar pendientes del chat, ¿ya? Sí, para que no nos distraigamos. Ya, entonces, como les decía, ¿qué sucede si ahora empezamos a medir el tiempo? Porque el tiempo hasta este momento no había sido un factor relevante que nosotros estuviésemos considerando. Todo esto que estaba pasando, nadie se preocupó de medir cuánto tiempo se estaban demorando los cuerpos. Ya, ahora sí nos estamos preocupando. Ya sabemos cuáles son los desplazamientos y las distancias recorridas para cada uno de estos 4 móviles. Si nosotros empezamos a medir el tiempo ahora,
empiezan a aparecer otros fenómenos que son muy interesantes de analizar, como por ejemplo los conceptos de rapidez y velocidad. ¿Cuál es el gran problema de estos dos conceptos? El gran problema de estos dos conceptos es que se suelen confundir mucho porque en el lenguaje cotidiano, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestro perro, tendemos a utilizar estas dos palabras como sinónimos. Y eso genera una gran dificultad a la hora de tratar de aprender física, cuando la física, ¿cierto?, es tan quisquillosa y más encima te dice que estas dos cosas no son iguales, son totalmente distintas, son conceptos cada uno distintos, ¿cierto? Y que más encima, por culpa del lenguaje cotidiano, nosotros tendemos a confundirlo. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, uno de los elementos que nos juegan en contra a la hora de tratar de entender. Entonces, lo primero que tiene que caber dentro de nuestras cabecitas es que rapidez y velocidad no es lo mismo, son cosas distintas, no son sinónimos. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender si es que queremos seguir avanzando. Entonces, en física definimos un concepto que se denomina rapidez media. La rapidez media es la distancia total recorrida por un cuerpo en un cierto intervalo de tiempo. En otras palabras, rapidez media, distancia partida en tiempo. Así de simple. Recuerden que estamos estudiando movimientos con velocidad constante, ¿ya? Aquí no hay cambios de velocidad. ¿Qué significa velocidad? Bueno, la rapidez es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque nace a partir de la distancia, que también es un escalar. ¿Ya? Por lo tanto, la rapidez media es un número acompañado de una unidad de medida. Nada más que eso. Mientras que la velocidad media nace a partir del vector desplazamiento. Por lo tanto, también es un vector. Y como buen vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Ese es como el padre nuestro de la física, ¿cierto? Claro, las velocidades pueden ser negativas dependiendo de si los cuerpos se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha. La rapidez siempre va a ser positiva. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta que en el tablero del auto, cuando uno echa a andar el auto, en el tablero hay una aguja que marca la cantidad de kilómetros por hora a la que uno se mueve? Generalmente la gente le dice el velocímetro a eso, pero si tú te vas marcha atrás, aparecen números negativos, ¿no? No, pues en este tablero, ¿cierto? No hay una aguja que se mueva hacia atrás cuando vamos en reversa, solamente tiene valores positivos, por lo tanto el nombre velocímetro es otra de las tantas cosas que contribuye a la confusión a la hora de estudiar física. Esa cosa debería llamarse rapidómetro o rapidímetro, ¿cierto? Justamente. Ya, entonces, rapidez media, distancia partida en tiempo, distancia escalar, por lo tanto rapidez escalar. Velocidad media, de desplazamiento partido en tiempo, desplazamiento un vector, por lo tanto velocidad también es un vector. Así de simple. No hay que sobrepensarlo. Es tan simple como eso. Victoria. La diferencia entre un vector y un escalar es que son magnitudes físicas distintas. Un escalar es una magnitud física que solamente entrega un número y una unidad de medida. Te puedo dar varios ejemplos, como por ejemplo el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar. 8 segundos, 4 horas, 5 días, 33 años. Un número y una unidad de medida. La temperatura también es un escalar. 40 grados Celsius, 50 grados Celsius, menos 30 grados Celsius. Solamente un número y una unidad de medida. Pero los vectores son magnitudes físicas que entregan mucha más información, como por ejemplo el desplazamiento. 30 metros hacia la derecha, 30 metros hacia la izquierda, 30 metros hacia adelante, 30 metros hacia atrás, etc. ¿Ya? Por lo tanto, los vectores o las magnitudes vectoriales son elementos que están en la naturaleza, pero que entregan mucha más información. ¿Ya? Hay mucha más información asociada a las magnitudes vectoriales que a las magnitudes escalares. Ya, continuemos. Muy buena pregunta, Natalia. ¿Cuál es la diferencia entre sentido y dirección? Esto es algo que probablemente muchos de ustedes se lo preguntan. En general, en el colegio no se suele hacer mucha hincapié en esta diferencia, pero es súper sencilla. Por ejemplo, estos cuerpos que estábamos estudiando, los cuerpos A, B, C y D, son cuerpos que se mueven horizontalmente. ¿Ya? Esa palabra horizontal está representando la dirección del movimiento.
Pero dentro de estos movimientos horizontales hay algunos que se mueven hacia la izquierda y otros que se mueven hacia la derecha. Ese es el sentido. Entonces, por ejemplo, yo, si quiero decir una magnitud vectorial, yo digo 4 metros horizontales hacia la derecha. Y ahí estoy dando 4 metros, no en cualquier dirección, sino que son horizontales, y no en cualquier sentido, son hacia la derecha. Podrían ser 4 metros verticales hacia abajo, o 5 metros verticales hacia arriba. Entonces, vertical o horizontal, en este caso corresponde a la dirección, que es como una característica general, por así decirlo, y derecha, izquierda, arriba, abajo, tiene que ver con el sentido. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir respecto a los vectores. Ya. Entonces, aquí viene la pregunta, aquí viene el momento en el que ustedes se ponen, ¿cierto?, la camiseta y sacan la cara por el equipo, y veamos. Si sabemos que A se demoró 14 segundos en llegar desde la posición inicial a la posición final. Escuchen bien, 14 segundos de la posición inicial a la posición final. ¿Cuál será su rapidez? Muy bien, ¿cierto? Porque recorrió solo 7 metros y se demoró 14 segundos, entonces 7 sobre 14, eso es 0,5. Muy bien, 0,5 metros por segundo. Recuerden, un valor acompañado de una unidad de medida. Siempre. En física se suele ser muy catete con esto. Los valores que nosotros obtenemos en física no son solo números, son magnitudes físicas, por lo tanto siempre vienen acompañados de una unidad de medida. Si la unidad de medida de medida de la distancia era el metro, y la unidad de medida de distancia en el tiempo es segundo, entonces la unidad de medida de la rapidez es metro partido por segundo. Si hubiésemos estado midiendo las distancias en kilómetros, habría sido kilómetros por segundo, etc. ¿Ya? Y el desplazamiento en este caso, perdón, y la velocidad de A. Vamos aquí a avanzar, ¿cierto? ¿Cuál sería, si la rapidez de A fue 0,5 metros por segundo, cuál fue la velocidad de A? La velocidad media. Buena pregunta, y se quedaron pensando, eso es bueno, me gusta que piensen. Algo le faltó a su 0,5 Nicole, algo le faltó a su 0,5 Constanza. Ninguna de las dos puso unidades de medida. Ahí sí, más 0,5 metros por segundo o 0,5 metros por segundo hacia la derecha. Recuerden, la velocidad es un vector que tiene que estar acompañado siempre de la dirección y el sentido. Para poder determinar la velocidad, Javi, necesitamos saber cuál es el desplazamiento y dividir el desplazamiento por el tiempo. En este caso, el desplazamiento de A, como ustedes lo debiesen tener por ahí anotadito, ¿cierto? Va de 0 a 7, por lo tanto son 7 metros hacia la derecha, ¿cierto? Ese es el... ya está, esta clase ya está en Schoology, chicos, para que todos la puedan descargar. Entonces, les repito, el desplazamiento de A son 7 metros hacia la derecha. 7 metros hacia la derecha dividido en 14 segundos son 0,5 metros por segundo hacia la derecha. Esa es la velocidad. Mientras que la rapidez es solo 0,5 metros por segundo, es decir, distancia partido en tiempo. Correcto, el sentido se puede representar con un más y un menos. Cuando el movimiento es horizontal o vertical, no hay ningún problema con representar el sentido con un más y un menos. ¿Ya? En el caso de que sea un movimiento horizontal, el más significa que fue hacia la derecha, el menos significa que fue hacia la izquierda. En el caso de un movimiento vertical, el más significa hacia arriba y el menos significa hacia abajo. Por eso es que, por ejemplo, el vector de aceleración de gravedad es de menos 9,8 metros partido en segundo cuadrado, porque la aceleración de gravedad apunta hacia abajo. ¿Ya? Ahí nos saltamos un par de unidades, un par de clases, pero un buen ejemplo. Ya. Vamos con B, veamos cuál es la diferencia entre la rapidez de B y la velocidad de B.
Sí, Estefanía, o Estefanía, sí, Estefanía. Se debe decir si es a la derecha o hacia la izquierda, o poner más o menos antes, en el caso de que se trate de un movimiento en una sola dimensión. Voy a devolver la diapo para que ustedes puedan ver nuevamente cuáles son las ecuaciones. Acá no hay fórmulas, chicas y chicos. Acá hay ecuaciones. Las fórmulas son para cocinar. Pues si yo le paso una fórmula a alguien, puede hacer el queque sin ningún problema. Una persona que nunca antes hizo un queque puede hacerlo sin ningún problema. Pero si yo les paso una ecuación, no necesariamente ustedes van a poder resolver el problema. Las ecuaciones requieren una interpretación y un conocimiento de parte de ustedes. Claro, pues si yo les paso la fórmula de la cangreburger, ¿por qué creen que Don del Plankton la quería? Porque con la receta estaba listo. Pero no, si Bob Esponja le hubiese pasado una ecuación, no habría sido lo mismo. Así que, por favor, no me falten el respeto y no digan fórmula en mi presencia. ¿Ya? Ya, entonces, repitamos. ¿Cuál fue la rapidez de A? La rapidez de A fue de 0,5 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la rapidez. La velocidad de A es de 0,5 metros por segundo hacia la derecha. Vamos con B. ¿Cuál es la rapidez de B? Recuerden las unidades de medida. Acá el más rápido no es el que gana, no, el más rápido no es necesariamente el que gana. Ya, veamos cuánto se desplazó B. B se desplazó de 12 a 7. De 12 a 7, ¿cierto? Hay 5 metros de distancia. Entonces, 7 metros, me equivoco, ¿no? No, no estoy equivocado. De 12 a 7, sí. De 12 a 7 son 5 nomás. Ahí sí, 5 metros. Correcto, 5 metros. Esa es la distancia, 5 metros recorridos. Si yo 5 metros los divido en el tiempo, 5 dividido en 2,5, son 2 metros por segundo. Muy bien, correcto. Muy bien, Sayan. Muy bien, Génesis. Muy bien, Emilio. Así que efectivamente la rapidez de B es solo 2 metros por segundo. ¿Hacia dónde? No sabemos, porque la rapidez no nos dice esa información. Pero la velocidad sí. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de B? Muy bien, menos 2 metros por segundo o 2 metros por segundo hacia la izquierda. Cualquiera de las dos formas es correcto. Y aquí estamos teniendo suerte porque las distancias corresponden al módulo del desplazamiento, ¿cierto? Así que estamos obteniendo básicamente el mismo número para la distancia y para la rapidez. Pero la cosa cambia. En C y en D, aquí no es lo mismo. No vamos a obtener el mismo número porque las distancias y los desplazamientos no son iguales en módulo. Así que aquí tienen que tener cuidado. Así que piensen bien y hagan bien la reflexión antes de dar su respuesta. Veamos qué pasa con C. ¿Cuál es la rapidez media de C? Rapidez media es distancia total partido en tiempo. Dijimos que C recorrió una distancia total de 12, ¿cierto? 12 metros, correcto. Y si 12 metros lo dividimos en 16, eso da 3 cuartos, ¿correcto? 3 cuartos de metros por segundo o en decimal 0,75 metros por segundo. Muy bien, esa es la rapidez. Un número acompaña una unidad media. Y la velocidad media, tendríamos que utilizar el desplazamiento de C. El desplazamiento fueron solo 8 metros hacia la derecha y se demoró 16 segundos. Entonces nuevamente nos encontramos con 0,5. ¿Ven que los números que elegí no eran tan complicados? Era como para no tener que andar con la calculadora ahí dando. Entonces efectivamente son más 0,5 metros por segundo o 0,5 metros por segundo hacia la derecha. Esas son las dos formas correctas de decir la velocidad de C. Y por último terminemos con rapidez y velocidad de D.
Alan, ¿por qué qué? ¿Por qué qué cosa? Sírvase ahí expandir su pregunta para que podamos entenderla. Ah, por lo que no estaba tan atento, lo pillamos ahí viendo el celular. Porque efectivamente sé que es el caso que estamos analizando, recorre una distancia de 12 metros, pero se desplaza 8 metros hacia la derecha. Entonces, claro que van a dar resultados distintos. Y aquí es donde se hace más evidente que la velocidad y la rapidez son cosas distintas. Por eso es importante entender que efectivamente no son sinónimos, ¿ya? Entonces, distancia, todo lo que recorrió C, de 2 a 8, luego perdón, de 2 a 10, luego de 10 a 8 y luego de 8 de vuelta a 10. Ahí estamos 12 metros recorridos. Pero el desplazamiento es punto de partida, punto de llegada. Ahí solamente hay 8 metros hacia la derecha. Por eso estamos entonces diciendo que el 12 queda dividido en 16 para la rapidez, mientras que el 8 queda dividido en 16 para la velocidad. Porque en un caso se utiliza. ¿En qué me serviría saber la velocidad en la vida cotidiana? Ah, súper importante, porque si yo te digo, mira, un auto viene a 40 kilómetros por hora, es súper distinto a que yo te diga, oye, un auto viene a 40 kilómetros por hora hacia ti. Ahí hay una relevancia ultra importante entre rapidez y velocidad. Que te dicen, oye, un auto viene a 40 kilómetros por hora. Ah, qué bueno, me alegro. Pero ¿y si viene hacia ti? Ahí es súper distinto. O no seamos tan trágicos una pelota, ¿cierto? Para que no se nos muera el Oscar, ¿cierto? Sí, no, mejor era una pelota de fútbol Oscar. No le pasó nada, no se preocupe. Un poco rojo nomás le quedó, nada más. Ya. Justamente, estamos en D entonces. Rapidez y velocidad de D. Ya, entonces la rapidez es distancia. La distancia es de 9 a 3. Ahí teníamos 6, dijimos. De 6 a 5. Perdón, me equivoqué. Partimos en 9, llegamos a 3. Ahí tenemos 6 metros recorridos. Y de 3 nos vamos a 5. Ahí tenemos 2 metros más, o son 6 metros totales recorridos. Ah, 8 metros totales recorridos, perdón. Esa sería la distancia recorrida, serían 8 metros. Se demoró 8 segundos. Entonces la rapidez es de 1 metro por segundo, ¿o no? ¿Sí o no? Y el desplazamiento ahora para calcular la velocidad. El desplazamiento es solamente de 9 a 5, serían 4. Y 4 dividido en 8 es 0,5. Pero como ocurrió hacia la izquierda, eso serían menos 0,5 metros por segundo o 0,5 metros por segundo hacia la izquierda. No se preocupe, cualquiera puede cometer un error, lo importante es que hayamos entendido. Entonces, ahí está, ahora todo se nos prendió la ampolleta. Ah, por eso es que el profe siempre dice que la velocidad y la rapidez no es lo mismo. Justamente, no son iguales. Lo mismo sucede con el desplazamiento y la distancia. Por eso es importante, por eso yo les decía que el lenguaje construye realidad. Porque si en sus cabezas distancia y desplazamiento es lo mismo, entonces jamás vamos a poder entender bien física. Y como el objetivo de ustedes es comprender física, tenemos que ser capaces de discriminar estas sutilezas del lenguaje. ¿Ya? La rapidez, Jocelyn, da 1 metro por segundo, pero la velocidad da menos 0,5 metros por segundo.
Sí, eso suele ocurrir. Eh, Eso no es que yo tenga poderes mágicos ni nada por el estilo, pero créanme que la motivación es un elemento que genera aprendizaje de manera impresionante. Cuando ustedes están motivados por aprender, cuando tienen un objetivo, cuando ustedes dicen yo tengo que aprender esto porque quiero hacer algo, entonces eso es fundamental, ¿ya? Es fundamental que ustedes sientan que lo que están haciendo tiene un objetivo, tiene un fin último. ¿Por qué da negativo? Porque la velocidad apunta para D hacia la izquierda, ¿ya? Recuerda que tiene que ver principalmente con la dirección del desplazamiento. Por eso la velocidad es negativa, porque el desplazamiento de D hacia la izquierda. No pasa nada, no soy nada un genio. Chiquillos, ustedes hacen la diferencia, de verdad que no soy yo, son ustedes. Es la motivación que ustedes tienen para aprender lo que marca la diferencia. Así que aquí ustedes se llevan los aplausos. Ya. Entonces, obviamente después de esta tremenda actividad cerebral, ¿cierto? Después de este tremendo gasto energético, hay que consolidar lo que acabamos de aprender. Así que ahí tenemos, ¿cierto? Las definiciones textuales que tanto andan buscando ustedes. Me imagino. Pero eso es lo bueno, que aquí estamos partiendo desde cero, así que no se preocupen. Lo importante, como les decía yo, es que estén motivados, que tengan las ganas de aprender. Eso es como el 70% de la pega. Y recuerden que yo no estoy inventando la rueda ni nada por el estilo, esta cosa están en los libros, están en los libros hace como 500 años. Esto no lo dije yo recién ahora, así que de verdad que esto está hace mucho, mucho tiempo en los libros. Y les insisto, acá ustedes son los protagonistas, así que ustedes son los que se pasan. Sí, más o menos. Vamos a hacer la último poquito, ¿cierto?, de asociación. Aquí no vamos a calcular nada, solamente vamos a ver algunas formas gráficas de representar todo lo que hemos estado hablando hoy día. Eh, Tatiana, por temas de tiempo, voy a tener que decirte que no. No me gusta decir que no, pero voy a tener que decirte que no. Entonces, bueno, acá están las definiciones generales que podemos encontrar en cualquier libro, pero fíjense, esto es lo relevante, ¿ya? Muchas veces nosotros los movimientos los vamos a poder representar mediante gráficos. Como yo les decía, los gráficos lo que nos permiten es representar lo que hemos estado viendo hasta el momento. En el caso de el tipo de movimiento que hemos estado viendo nosotros, que son con velocidad constante, hay dos gráficos que son importantes que ustedes siempre tengan en consideración, que son los gráficos de posición en función del tiempo, que es el que está ahí, ¿cierto? El x de t, el que tiene x en la vertical y t en la horizontal, y el gráfico de v de t, o velocidad o rapidez, dependiendo del gráfico, puede ser de los dos. ¿Ya? Ahí tienen que tener cuidado y leer con mucha detención si dice velocidad el gráfico o dice rapidez, ¿ya? En función del tiempo. Entonces, fíjense, el primer gráfico que estamos viendo acá, el de posición en función del tiempo, me indica lo siguiente. Este primer gráfico que estamos viendo acá, ¿cierto? El x de t, con esa línea naranja que tenemos ahí, lo que nos está diciendo este gráfico es lo siguiente, que había un cuerpo que partió del origen, ¿ya? Fíjense, la primera posición en el tiempo cero, cuando el tiempo es cero, cuando yo me voy al tiempo igual a cero, encuentro la posición inicial del objeto. Y si yo miro este gráfico y yo veo que el gráfico parte desde el origen, entonces la primera conclusión que ustedes pueden sacar es que el objeto partió del origen del sistema de coordenadas, es decir, del origen del sistema de referencia, desde el cero. Y siempre en los gráficos de posición en función del tiempo, cuando el gráfico parte del origen, significa lo mismo, que el objeto estaba en el origen al comienzo. Como el movimiento que nosotros hemos estado estudiando es de velocidad constante, este gráfico siempre va a ser una línea recta con algún tipo de pendiente. Para los que no recuerdan lo que es la pendiente es la inclinación de la recta. Si está así como está ahora, se dice que está una pendiente positiva.
¿ya? Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos una pendiente positiva, es decir, con inclinación, así como lo muestra la figura, nosotros de este gráfico vamos a poder interpretar lo siguiente. Aquí es donde ustedes anotan, ¿cierto? Entonces, gráfico de posición versus tiempo, o posición en función del tiempo, pendiente positiva, velocidad positiva. En este caso, la velocidad del gráfico posición versus tiempo viene dado por el gráfico que está abajo. El gráfico VDT, o velocidad en función del tiempo, si ustedes miran esa línea es una línea horizontal. Una línea horizontal es constante, es un valor constante. Si ustedes miran, el valor de la velocidad en la medida en que el tiempo pasa es siempre el mismo. Por eso es que la recta es horizontal. Sí, no se preocupen, yo se los repito. Entonces, los movimientos que nosotros hemos estado representando, o sea, que nosotros hemos estado hablando, se pueden representar mediante gráficos. Para objetos que se mueven con velocidad constante, hay dos gráficos que son importantes de entender. El gráfico de posición versus tiempo y el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces acá nosotros estamos, no se preocupen, lo repito al tiro, voy a repetir y recapitular. El primer gráfico que ustedes pueden ver acá, de X en el eje vertical y T en el eje horizontal, se conoce como gráfico de posición en función del tiempo. Y para un movimiento con velocidad constante, este gráfico es siempre una línea recta. Esta línea recta puede tener distintas pendientes. La pendiente es la inclinación que tiene esta recta naranja que ustedes ven acá. Si esta recta naranja que estamos viendo aquí significa pendiente positiva, ¿ya? Significa que se está alejando hacia la derecha del observador o del origen del sistema de referencia. Este objeto se está moviendo desde el origen hacia la derecha. Pero, por supuesto, pero ya lo vamos a ver en el caso anterior, ¿no? En el caso siguiente vamos a ver qué pasa si la pendiente es negativa, ¿ya? Entonces, la inclinación de este gráfico me está indicando lo siguiente. Como la pendiente es positiva, está así, ¿cierto? Este objeto se está alejando del origen, pero hacia la derecha. No en cualquier dirección, hacia la derecha. Por eso es que la pendiente es positiva. Y por eso que el gráfico que está abajo, de velocidad versus tiempo, tiene una recta horizontal positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está del 0 hacia arriba. Los valores positivos, acuérdense, en la vertical, está del 0 hacia arriba. Entonces, este cuerpo tiene todo el rato la misma velocidad y es positiva. ¿Por qué? Porque el desplazamiento que estamos viendo en el gráfico de arriba es positivo porque el objeto se está alejando del origen, pero hacia la derecha, adquiriendo valores positivos de posición en la medida en la que pasa el tiempo. En el t igual 0, el objeto está en el origen, en un t distinto de 0, el objeto está en un valor positivo de posición, eso significa hacia la derecha, ¿recuerden? Claro, el gráfico es la línea naranja que está representada en este sistema de referencia. ¿Qué tan inclinada está la línea? Es el valor de la pendiente, por supuesto. Eso es matemática, ¿ya? Para los que no recuerden, el concepto de pendiente que estamos haciendo aquí, referencia, es el mismo concepto de pendiente que se usa en matemática, en ecuación de la recta, ¿ya? Así que si alguien tiene algún problema con el concepto de pendiente, por favor, pregúntele a su profe de matemática. Ya. Entonces, el gráfico de arriba, posición versus tiempo, para el movimiento que estamos viendo, tiene un gráfico de velocidad versus tiempo que es el que está abajo. Estos dos gráficos están unidos, ¿ya? Por las condiciones del movimiento. La única forma de que el gráfico de velocidad sea distinto es que el gráfico de posición también lo sea, ¿ya? Un gráfico de posición de esas características que estamos viendo acá en pantalla va a generar un gráfico de velocidad de esas características que estamos viendo ahí en pantalla, ¿ya? No son independientes, están relacionados. Uno es consecuencia del otro. El gráfico de velocidad tiene esa forma a causa del gráfico de posición. ¿Ya? Veamos qué es lo que ocurre si es que puede ser distinto. Fíjense, ¿qué es lo que cambió en este gráfico de posición versus tiempo? Piensen antes de responder.
La posición inicial, el punto de partida, el origen, correcto. Esto quiere decir que el objeto que está describiendo el gráfico no partió del origen, partió alejado del origen, partió a una cierta cantidad de metros del observador o del sistema de referencia. ¿Ya? Partió a 4 metros de la persona que estaba midiendo y de ahí se empezó a mover. Pero observen que no hay una diferencia significativa en el gráfico de velocidad. Es muy parecido al anterior. ¿Por qué? Porque el gráfico de velocidad tiene relación con la pendiente del gráfico de posición versus tiempo. Si la pendiente del gráfico posición versus tiempo cambia, entonces solo ahí va a cambiar el gráfico de velocidad. Ya, veo que lo entendieron súper bien. Así de simple era lo que les quería decir con esta. Vamos con la última. Miren. Aquí la cosa es distinta. El objeto no está en el origen, no parte del origen, ¿cierto? Igual que en el anterior, pero ahora, en la medida en la que pasa el tiempo, este objeto se viene acercando al origen. O sea, partió a 4 metros a la derecha y empezó a moverse hacia la izquierda. Se está moviendo hacia la izquierda, llegó al origen del sistema de coordenadas, pasó por el observador y siguió moviéndose hacia la izquierda. Y pasó hacia los X negativos. Por eso es que la pendiente aquí tiene para el otro lado, la pendiente no está así, ¿cierto? A eso llamábamos pendiente positiva, ahora la pendiente está para este lado, pendiente negativa. Y como la pendiente está relacionada con la velocidad, fíjense el gráfico de velocidad versus tiempo. Cambió la dirección de la pendiente, muy bien, Julián. Y si cambia la pendiente, cambia la velocidad. Y el objeto estaba lejos, hacia la derecha, y empezó a moverse hacia la izquierda, por lo tanto su velocidad es negativa, como ya lo vimos, ¿cierto?, en los ejercicios anteriores de cálculo de velocidad y cálculo de desplazamiento. ¿Ya? Esos son los gráficos más importantes que ustedes tienen que lograr entender, y que lo único que hacen estos gráficos es representar el movimiento de un cuerpo. O sea, los objetos que nosotros estuvimos analizando en los problemas anteriores, podríamos efectivamente decir que alguno de estos gráficos corresponde a alguna de las figuras que estábamos estudiando anteriormente. La María Jesús se perdió. No se preocupe, María Jesús. La encontraremos. Les recuerdo que estas clases están en Schoology. Ustedes tienen que meterse nomás y pueden descargar la clase completa. Y también la clase está grabada y se va a subir a YouTube. Así que es cosa de tiempo nomás. Se demora un poco en cargarse ese tipo de clases, eso sí. Porque Zoom no es tan veloz como uno quisiera. Ya, entonces, fíjense. Este gráfico de posición versus tiempo corresponde ¿a qué movimiento? Ah, qué buena pregunta. A, B, C o D. Todo el rato, ¿cierto? A, porque parte del origen y se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Miren, recuerden, A parte desde el origen y se mueve hacia la derecha, por lo tanto, podríamos decir que este gráfico podría a lo mejor ser el gráfico de A. Aquí veamos, este gráfico, ¿a cuál de las figuras que están moviéndose podría corresponder? A lo mejor el AC, ¿ya? Sí, correcto, a lo mejor AC. Pero ahí C hizo unos movimientos medio raros que aquí no están representados, ¿ya? Y por último a ninguno, porque pasó del origen, aquí tendríamos que tener una flecha que se mueva hacia el otro lado, ¿ya? Ya, denle una vuelta a esto, les recuerdo, todo esto no lo inventé yo, todo esto está dicho hace como 500 años atrás, así que está escrito en muchos lugares, es cosa de qué tan motivados están ustedes, ¿cierto?, de aprender para que
para que las dudas las puedan resolver. De todas maneras, si quedan dudas pendientes, la podemos ver para la próxima clase. Una pura dimensión Lie-set. Los movimientos diagonales son movimientos en más de una dimensión. Idealmente, si vamos a partir con física, tratemos de analizar cosas que se mueven de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, o de abajo a arriba. Y no mezclar ciertos movimientos diagonales. Ya, entonces recuerden que lo que hoy día teníamos que aprender era describir los elementos fundamentales del movimiento de los cuerpos, y creo que lo logramos. Les insisto, si quedó algo pendiente o algo que faltó profundizar, lo podemos ver en la próxima clase. Y no olviden compartirnos en sus redes sociales para que más gente sepa de esto, ¿cierto? Y acuérdense de suscribirse a YouTube para que puedan ver el canal de Preparación Ética y ver los videos que se van subiendo de las clases que hemos tenido. Y por último, ¿cierto, chicos? Recuerden que no desperdicien su dinero en estos preuniversitarios grandotes, ¿cierto? Si quieren hacer alguna cooperación, lo pueden hacer. Ahí están, ¿cierto?, la información para que ustedes puedan dar las gracias, ¿cierto?, de alguna manera, al trabajo invertido por los profesores que trabajamos en el PREU. Un abrazo para todos y para todas. Que tengan una linda semana. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén bien. Chao Benja, chao Karime, chao Ignacia, María, Sapka, Sofía, Ignacio. Cuídense. Primera clase.